What's up, students? Bueno, señores, llega una nueva semana y con esto un nuevo video, ya independientemente del video que subí la semana pasada. Esa bestialidad que se me ocurrió hacer, ya que si no lo han visto se los dejo por aquí y hablo del video donde expliqué toda, pero absolutamente toda la independencia de México, porque bueno, eso es lo que celebró la semana pasada. ¡Tarán! Y quiero pedir disculpas ya personalmente porque al parecer el audio de ese video se desfasó y se desincronizó. Se escuchaba primero el audio que la imagen. Ya en edición lo intenté mejorar, pero aún así se notó y bueno, pido disculpas al final. Bueno, lo importante es mis explicaciones, el audio y bueno, pues ahí estaban las imágenes. Pero bueno, ya dejando las disculpas a un lado sobre este video, que de nuevo se los dejo por aquí, vamos a empezar una nueva miniserie en el canal, hablando sobre las civilizaciones antiguas de Europa y Mesopotamia. Y bueno, las de Asia también, ¿no? Y eso, voy a hacer un video explicando cada civilización que ha habido en la historia. Y hoy esta serie se va a acabar, pues cuando se me acaben las civilizaciones, aunque son muchas. Pero no voy a hacer todas así de corrido. Va a haber un video de ese tema mensualmente. Y hoy empezamos con la que se le conoce la más antigua, la Gran Mesopotamia, la que se le tiene registro de pues ser la primera, con la que damos paso de la prehistoria a la historia. Bueno, let's get started. Bueno, esta historia comienza con el video de la hominización, que se los dejo por aquí, donde explico cómo la especie Homo neanderthalis, un anterior a nosotros, ya empezaba a juntarse en pequeñas aldeas, o sea, ya había pasado del nomadismo al sedentarismo. Pero no fue un evento que se diera así de simple, tuvo que haber una razón, y esa razón fue el descubrimiento de la ganadería y la agricultura. Vamos a ponernos en contexto. Recordemos que los primeros hombres eran muy nómadas, o sea que tenían que trasladarse constantemente para encontrar comida, refugio y calor. Entonces para obtener esto era simple, se establecían en un lugar, explotaban todo lo que había, frutos, animales, y cuando veían que ya había escasez de ambos, tenían que buscar otro lugar, por lo que bueno, migraban. Pero llegó un momento que el hombre se dio cuenta que podía controlar sus propios cultivos. Y bueno, pues aquí hay muchas teorías, ¿no? De que si veía que se caía la semilla y crecía lentamente. Bueno, ese es otro tema aparte de cómo se descubre esto para otro video. Ok, ya descubrieron la agricultura. Pero para la agricultura, aunque tengas bien definido el concepto, hay un elemento primordial, la magnifique water, el agua. Ese recurso que cada vez escasea más por la stupidation del humanation. Y ellos estaban conscientes de que necesitaban agua, por lo que los primeros pueblos no se iban a instalar en cualquier lado. Tenía que ser cerca de un foco de agua, que bueno, esos son ríos, lagos, lagunas, mares, etc. Y oh vaya que se encontraron ese perfecto lugar. Esos primeros pueblos se empezaron a instalar entre dos ríos, que son el Tigris y el Éufrates. Esa tierra entre dos ríos. Bueno, ya que su interior estaba muy húmedo y era perfecto para la agricultura. Los pueblos que se establecieron ahí fueron los asirios, acadios, amoritas y sumerios. Como digo, en la tierra entre dos ríos. Aunque bueno, ese nombre es un poco largo, ¿no? Bueno, en el idioma griego esta frase se puede resumir en Mesopotamia. Así es, eso es lo que significa Mesopotamia, tierra entre dos ríos, en griego. La primera civilización, que como vemos no es como que haya sido una civilización junta, sino son varios pueblos que se establecieron en este lugar. Y ahora sí, vamos a explicar un poquito de la historia y algunos detalles de la Mesopotamia. Los sumerios fueron de los primeros pueblos en llegar a estas tierras y fueron los primeros que empezaron a construir grandes edificaciones hasta formar las primeras ciudades, que esta es la Ur y la Erch, de las primeras ciudades. No solo ellos empezaron a construir, sino empezaron a hacer la primera escritura de la historia. ¿Y cómo era esto? Bueno, pues agarraban moldes donde ponían arcilla, o bueno, este barro con agua y se formaba arcilla. En esa arcilla escribían algo. ¿Con qué? Estas cuñas y clavos. Y una vez que estuviera el mensaje, o bueno, que ya se haya acabado el espacio en la tablilla, lo llevaban a los hornos. Se cosía bien y tenemos las tablillas con ya el mensaje grabado, como esta. Y bueno, ¿se acuerdan cómo escribían? Con cuñas y clavos. Bueno, aquí son más importantes las cuñas, porque esa primera escritura se llama cuneiforme. Cuneiforme. La primera escritura de la historia, la que nos dio paso de la prehistoria a la historia. Bueno, ya no lo repito más, yo sé que eso ya lo saben. Y un último dato respecto a la escritura, que esta imagen no se ve bien, igual en edición pongo una imagen que se vea mejor. En 1692, antes de nuestra era, el rey Hammurabi unió todo el reino de Babilonia y quiso controlar todo este lugar tallando en una gran roca gigante con la técnica que acabamos de mencionar, 282 leyes que tendría que obedecer todo el pueblo. Y bueno, si hacían algo malo, pues también consultaban la roca, y esta roca se le denominó el primer código de normas de la historia. Muy bien, otro punto interesante de
de Mesopotamia es que bueno, ya había agricultura, pero recordemos que mientras más practiques algo, más mejor te vas a hacer, y no era la excepción para los mesopotamitas, o bueno, sumerios en este caso. Y es que sí, perfeccionaron tanto sus técnicas de cultivos que empezaron a dar cultivos más de los que necesitaban en exceso y ya les sobraban, o sea, podían alimentar a su población y todavía sobraban cultivos. Entonces, ¿qué decidieron hacer con esos cultivos que sobraban? Lo que hicieron fue intercambiarlos entre los pueblos de Mesopotamia, y así es como empiezan a surgir los primeros actos de comercio entre varios pueblos. Sí, era intercambiar productos que te sobraban por otros que te faltaban. Y bueno, eventualmente se agregaron los metales preciosos, ¿no? En estos intercambios. Pero bueno, esa es la idea. Ya tenemos comercio. Y un pequeño dato más, y es que los sumerios al parecer eran los más inteligentes del planeta, claro, en su época, que fueron los primeros en utilizar la rueda en sus medios de transporte para el comercio, algo que facilitó muchísimo pues esto, el comercio en esa época. Muy bien, ya estamos viendo que de la Mesopotamia pues ya estaban haciendo lo que conocemos hoy en día, comercio, escritura y todo eso. Pero nos falta un punto importante, y sobre todo si hablamos de comercio, y son las matemáticas. Las lindas matemáticas que te encantan de la escuela, que las entiendes a la perfección. Bueno, las matemáticas. Y es que los sumerios no pararon ahí. O sea, los sumerios eran los primeros en varias cosas. Avanzaban y avanzaban. Y ellos fueron los que desarrollaron de las primeras técnicas de cálculos. ¿Y qué era esta técnica? Bueno, a continuación te la enseño. Y la puedes utilizar en tu examen de matemáticas para sentirte el más listo de la clase. Bueno, no, tampoco es muy simple. Bueno, ellos lo que hacían era agarrarse sus dedos. Bueno, no literalmente, ¿no? Agarraban, así, ponían su mano. Y con el pulgar empezaban a contar sus falanges. ¿Y qué es eso? Las divisiones de los dedos. Que bueno, creo que esta cámara no... Bueno, estas divisiones, ¿no? Que estas líneas, esas son las falanges, ¿no? Lo que está dentro. Entonces con su pulgar empezaban a contar 1, 2, 3. Con un dedo tengo 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Tarán! Oh, Joshua, ¿solo pueden contar hasta 12? Bueno, llegaron al 12, pero todavía no es que esta mano. Y no es que también cuenten con esta, sino que con esta levantan un dedo cada vez que completen 12 con esta. Entonces, repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Llego a 12 y levanto un dedo de esta mano. Vamos muy bien hasta ahí. Y volvían a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Llevo otros 12, que ya suman 24. Y así otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Llevo 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Llevo 40 y... No puedo levantar mi dedo. Llevo 48. Y por último, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Llevo 60. Y eso sí era el máximo de los sumerios. Podían contar hasta 60. Que bueno, digo, al final es una cantidad pequeña, pero por ese momento era revolucionaria. Y lo puedes utilizar en tu examen de matemáticas. Con esta imagen me explico mejor. Y bueno, esa era la parte de matemáticas. Y este sistema se le llama sistema sexagesimal. Así es como se le llama este proceso de conteo por las falanges y todo eso. Y tú dirás, muy bien, pero eso es algo ya antiguo. No lo utilizamos hoy en día. Claro que sí. ¿En cuánto divides la hora? En 60 minutos. ¿En cuánto divides los minutos? En 60 segundos. ¿Y en cuánto divides los años? En 12 meses. A esa seguimos utilizando esta manera de contar. Muy bien, pasemos a otro punto. Y es que como digo, con esto del poderío hay que ver qué pueblo era más poderoso, ¿no? Entonces llega la ambición y con eso ataques a otras aldeas para poder robar sus recursos. Así es como cada pueblo tiene que crear un ejército para defenderse y sobre todo alguien que cabece ese ejército. Y esto nos llevó a la creación de una sociedad compleja con clases sociales. En el primer lugar es la ciudad-estado, o sea la familia real y el alto clero. Bueno, sí, ya había religión, porque ya estaban muy bien acomodados y ya podían venerar a alguien. En segundo lugar tenemos a los funcionarios del gobierno, que son los escribas, administradores, terratenientes, entre otros. Eran los que tenían control de la población y de las tierras. En penúltimo lugar tenemos a lo que hoy llamaríamos gente común, gente del pueblo, los trabajadores. Y a ver, no digo que no sean importantes, por ello se mueve la economía. Pero bueno, esta importancia de los trabajadores se da hasta la segunda revolución industrial, por lo que de momento pues era
gente muy simple en esta época, que eran los artesanos, campesinos, pescadores y pastores. Y por último, hasta abajo, como no, los slaves en inglés y en español esclavos. A ver, no se sorprendan, las civilizaciones antiguas que tuvieron éxito tuvieron que tener esclavos, la gente que capturaban de guerras contra las aldeas. Y así tenemos las clases sociales de todos los pueblos de Mesopotamia en general. Otro punto que hay que mencionar son las guerras, que no ya las mencionaste antes. Sí, ya mencioné que por ellas se creó el ejército, pero también hay que mencionar que no muchos pueblos lograron defenderse del todo. Y es que Don Sargón bueno, el rey Sargón, quien fue el rey del pueblo acadio, era muy listo y poderoso, por lo que logró conquistar todos los pueblos de Mesopotamia, sí, incluso los poderosos sumerios del principio, para formar al primer gran imperio de la historia. Que bueno, en este lapso de tiempo sí podemos llamar a Mesopotamia una sola, pero bueno, al final todo tiene que acabar. Y es que el rey Sargón se quedó sin herederos a su corona, y entonces cuando se acabó la dinastía de Sargón, se disolvió todo el imperio y volvieron a ser pueblos independientes. Pero sorpresa, a finales del primer milenio antes de nuestra era, los asirios, sí, ahora fueron ellos, lograron mejorar el carro de combate. Y ellos fueron los que se adelantaron en una cosa, ya que fueron los primeros en manejar armas de hierro, de las que las armas de bronce de los otros pueblos no eran competencia. Obviamente ganaban muy fácil, por lo que de nuevo lograron unificar Mesopotamia. Pero bueno, ese es un punto extra, porque bueno, si supieran que hubo unos lapsos de tiempo donde Mesopotamia sí era uno solo, pero en general solo eran pueblos independientes en la tierra entre los dos ríos, Mesopotamia. Vamos a hablar un poquito de la religión y la astronomía. ¿Y por qué los dos juntos? Porque bueno, los pueblos de Mesopotamia fueron los primeros en darse cuenta de estos astros y estudiarlos. Bueno, no de estos astros, yo no tengo nada aquí arriba, de estos astros. Ellos creían que la Tierra era un simple disco que no se movía y que lo que veían alrededor era una esfera, todo el cielo con las estrellas y los planetas. Así es como explicaban por qué las estrellas siempre se veían en el mismo lugar cada vez que anochecía otra vez. Pero a cambio de los planetas se dieron cuenta de que estos sí se movían dependiendo de la época del año, por lo que lo primero que lo atribuyeron fueron a dioses. Bueno, primero les tengo que decir que ellos solo alcanzaban a ver hasta Saturno, por lo que no contaban ni Neptuno ni Urano, por lo que contamos Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Muy bien, tenemos 5 dioses. Y habían otras 2 cosas que veían. Una esa era cosa gigante que daba luz en el día, el sol, otro dios, y la otra esa cosa blanca que estaba él por la noche, la luna, un séptimo dios. Tenemos 7 dioses. Al final, como digo, creían que dependíamos de estos 7 dioses por los que los alababan, los veneraban, etcétera, etcétera. Pero lo que nos importa aquí es que sus creencias y los nombres que le dieron estos dioses nos dieron lugar a los 7 días de la semana. Y les voy a decir cómo lo asignaron a continuación. Lunes para la luna, que en inglés es Monday, o sea, Moon de luna, Monday, y el dios era Sin. Martes para Marte, y el dios era Nergal. Miércoles para Mercurio, y el dios era Nabu. Jueves para Júpiter, y el dios era Marduk. Viernes para Venus, y la diosa era Ishtar. Sábado para Saturno, que en inglés otra vez es Saturn Day, o sea, el día de Saturno, y el dios era Ninurta. Y por último, domingo para el sol, que bueno, otra vez en inglés Sunday. Soy muy bilingüe. Para el dios Shamash. Con esto acabamos la parte de la religión. Bueno, tenemos templos y donde veneraban esos, pero bueno, eso para después. Del último punto del que vamos a hablar son de las ciudades que crearon en toda Mesopotamia. Sí, ya mencioné unas al principio, pero dije que eran las primeras que se habían hecho. Al final se hicieron más. Las más destacables: Larsa, Lagash, Uruk, Nippur, Umma y Babilonia. Y de esta es de la que vamos a hablar, ya que fue muy importante. Y esto no lo digo yo, lo dijo Heródoto. Bueno, ahí lleva un acento, no sé en dónde. Al final este fue un griego que se le considera el primer historiador de la historia. Qué buena suerte, porque él casi no estudió nada, ¿no? No le habían tocado muchos eventos todavía. Y es que la hermosa Babilonia nos dio una construcción muy bellísima, conocida como los jardines colgantes de Babilonia, los Hanging Gardens. Bueno, se le llaman así porque en los muros de esta ciudad se habían construido unos jardines, pero a lo lejos se veían flotando. Y se dice que estas construcciones fueron hechas por el rey Nabucodonosor II, en honor a su mujer. Pero este rey no solo creó esos jardines, ya que también fue un héroe independentista, ya que liberó Babilonia, imperio que les dije hace ratito que habían creado los asirios. Y con esto Babilonia se volvió muy rica
y la principal de Mesopotamia, vaya, la más famosa de esos momentos. También después conquistó los reinos de Judá y Jerusalén, que bueno, le dio una mala fama en la Biblia, pero Bueno señores, con eso acabamos la historia de Mesopotamia, que ya vimos que en realidad era un terreno que tenía muchos pueblos y no era una sola civilización como tal. Vaya, eran pueblos que compartían costumbres y todo eso. Espero que les haya gustado este video. Y es así, suscríbanse y denle like a este canal. Y el jueves tendrán otro video a las 12 p.m. como siempre. Y con esto acabamos y ya saben más de una civilización. Y aquí me voy, nos vemos hasta el jueves. Bye. Eran los que tenían población de las tierras